Muy buenas noches a todas y todos. Soy la doctora Nelly García Blacayer, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y es un verdadero gusto darles la bienvenida a nuestra sesión académica mensual, correspondiente al mes de julio del 2026. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Su participación y confianza es lo que hace posible que el colegio continúe siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para la comunidad. Nos encontramos reunidos desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza, Nuevo León, y de manera simultánea enlazados por nuestra plataforma de Zoom a todos nuestros socios afiliados de diferentes estados y el extranjero. Aprovecho también para enviar un afectuoso saludo al presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio, quien siempre ha mostrado cercanía y apoyo a nuestro colegio. Y ahora sí, voy a dar inicio con nuestros avisos. Seguimos recordando los beneficios de afiliarse al Colegio de Pediatría de Nuevo León. Ser socio activo hace merecedor a un puntaje para recertificación de 8 puntos anuales y 1 punto por cada sesión adicional. Además, tenemos el apoyo y gestión de los trámites de recertificación, que créanme que son bastante engorrosos, y la doctora Pilar nos sigue siempre apoyando con esto. Cuotas preferenciales en los eventos académicos organizados por el colegio y cena de 3 tiempos. Seguimos manteniendo el costo de la anualidad en 4,800 pesos. Además, para los pediatras de otros estados que quieran tener estos beneficios, estamos manteniendo esta promoción también de afiliarse por 2,400 pesos, recibiendo todos los beneficios del colegio. Voy a pasar ahora a mencionar la oferta académica. Nuestra misión de mantener una educación médica continua de calidad en nuestros capítulos continúa, y el capítulo San Nicolás llevará a cabo el próximo 30 de julio a las 8:30 de la noche en modalidad híbrida la conferencia Cuidados Generales del Recién Nacido, impartida por el doctor Luis Fernando Castillo. Por su parte, el capítulo Guadalupe realiza su sesión mensual el jueves 6 de agosto, también en modalidad híbrida con el tema Casos clínicos, enfermedades respiratorias prevenibles por vacunación. En esta ocasión presentada por la doctora Denise Vaquera. Y pues estamos a 40 días, ya el countdown para nuestro Congreso Internacional de Pediatría marca 40 días para nuestro congreso. Muy contentos, les comentamos todo el trabajo que ha estado haciendo el colegio para este congreso. Ustedes lo pueden ver ya en la página, todas las 121 conferencias, todos los profesores que están participando. Y recuerden que a la par de nuestro congreso se estará llevando a cabo el tercer Congreso Internacional de Pediatría, de Infectología Pediátrica, y como novedad el primer Congreso de Pediatría, de Enfermería Pediátrica, perdón. Bueno, estos son los hospitales que nos están acompañando, la tabla de precios que está todo en la página, y recordarles ya el 17 de julio se vence la fecha para recibir, es decir, mañana ya se vence la fecha para recibir trabajos de investigación. Nuestro simposio Joaquín Cravioto ya tiene toda una trayectoria y es muy importante esos premios, ojalá se puedan inscribir más. Les recuerdo que a la par de todo lo académico habrá eventos. El miércoles va a ser la inauguración con un cóctel de bienvenida, que todos están invitados, y el viernes 28 la noche disco. Entonces, la verdad es que además de mucha academia y mucha información, pues va a ser un excelente momento para que todos
convivamos y nos relajemos y nos divirtamos. 26 al 29 de agosto, por favor, ya agendado. Nuestros medios oficiales de comunicación, redes sociales y correos electrónicos. Por cuestión de tiempos y porque hoy no se encuentra presente parte de la mesa directiva, no se va a leer la minuta del acta de la sesión anterior, la vamos a hacer llegar por correo. Los problemas del sueño en la infancia representan uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica pediátrica y al mismo tiempo uno de los desafíos que requieren una visión más amplia e integral. Por ello, en esta ocasión, hemos preparado un formato diferente en el que hemos reunido la experiencia de 4 profesionales de distintas disciplinas para analizar este tema desde perspectivas complementarias. Estoy segura que esta mesa panel nos permitirá llevarnos herramientas prácticas y una visión más completa para el abordaje de nuestros pacientes y sus familias. En este momento me permito invitar al doctor Jorge Eduardo Guerra de León. Él es residente del tercer año de la subespecialidad de neurología pediátrica del sistema TecSalud y nos va a presentar un caso clínico relacionado con el tema. Posterior a ello, el doctor Ismael David Piedra Noriega subirá al podio para llevar a cabo la dinámica de la mesa panel con los expertos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a las autoridades del Colegio de Pediatría de Nuevo León por la oportunidad. Yo soy Jorge Guerrero, yo soy pediatra formado en León, Guanajuato, médico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues como ahorita la doctora me hizo favor de presentar, en el último año ya de neurología pediátrica en el Tecnológico de Monterrey. Y quisiera tomar los próximos minutos para platicarles de algo que genuinamente se convirtió en un tema de mi interés desde que estaba como residente justamente de pediatría allá en León, Guanajuato, que es la cuestión de los trastornos del sueño. Y para esto pues traigo un caso clínico un tanto interesante. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado en Medicina del Sueño por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y ahorita trabajar de forma activa en la Asociación Latinoamericana de Sueño y en la American Academy of Sleep Medicine. Para empezar, pues es una femenino de 7 años, ella es originaria de aquí de Nuevo León, de Guadalupe, Nuevo León, y ella nos la mandan al Hospital Materno Infantil por la sospecha de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Dentro de sus antecedentes, pues en los heredofamiliares un poquito dirigido, no hay ninguno de relevancia, para aquellos de patología neurológica. En los perinatales vale la pena resaltar que no hay ningún factor de riesgo prenatal, natal o postnatal para daño cerebral en ese sentido. En los personales no patológicos no hay nada importante que revelar, tampoco en los patológicos. Y en el neurodesarrollo, los hitos motores, tanto gruesos como finos, fueron adecuadamente adquiridos, pero tiene, al momento de la evaluación, un retraso en el desarrollo y adquisición del lenguaje, sobre todo el tipo expresivo. Esto vale la pena tenerlo como tal ahí en mente. Un poquito de la historia de esta paciente, podemos ver cómo ella empieza, voy a señalar para acá, a los 3 años con irritabilidad. Eso fue lo que comenta la mamá. Desde los 3 años la notan más inquieta, se frustra fácilmente, corre de un lado para el otro, le cambia constantemente el ánimo en ese sentido. Para los 4 años, por allá del 2022, sigue quedándose inquieta y se evidencia un poquito más ese trastorno en la pronunciación. A los 5 años tiene una muy poca tolerancia a la frustración, es muy enojona, a decir de la mamá, y sigue estando su trastorno de la pronunciación. Y para los 6 años vale la pena mencionar algo. Aquí pues ya entramos a primaria y ella sigue estando inquieta, no se siente en su lugar, se sale del salón, interrumpe las conversaciones constantemente, sigue teniendo su trastorno de la pronunciación. Aquí se sospecha evidentemente de un déficit de atención y hiperactividad y un pediatra le da manejo con metilfenidato. No logra tener una cuestión de mejoría clínica en ese sentido y acude a valoración con una psicóloga. Y la psicóloga le dice, es que nació el hermano menor. Aquí puse hermano mayor, una disculpa, pero es hermano menor. Entonces, está inquieta porque le nació el hermano menor, hay que tenerle cuidado y pues vamos a seguirla vigilando. Esperemos a que el metilfenidato le haga efecto. Llega a los 7 años, sigue sin cumplir tareas, no domina la lectoescritura en ese sentido. Nota la mamá una menor socialización con los pares, tiene problemas para esperar su turno y sigue estando el trastorno de la pronunciación. Y fíjense cómo hasta los 7 años
Como tal, ya el pasado mes de mayo del 2026, acude a consulta en el materno infantil para el abordaje de esta sospecha de déficit de atención e hiperactividad. Ahorita, si vemos esta línea de tiempo, a todos nos pinta claro que es un déficit de atención e hiperactividad, ¿no? No queda ninguna duda. ¿Cómo hacemos el abordaje de neurología pediátrica ahí en el materno? Pues tenemos que investigar muchísimas cosas que inherentemente en la neurobiología del trastorno por déficit de atención y hiperactividad son importantes. Número 1, la alimentación. Y vemos que esta nena tiene una abundante ingesta de alimentos tanto hipercalóricos como hiperglucémicos. Eso evidentemente genera un problema de trastorno de comportamiento o puede generarlo si no se controla de una forma adecuada. En la escuela no domina la lectoescritura, ya está en segundo de primaria, apenas como que quiere empezar el cálculo básico, y esto es importante porque me voy a saltar a la parte de las terapias. Vean cómo en terapia, ella está en terapia con psicología, y la psicóloga solo se está enfocando a los problemas de la escuela. Y lleva así desde hace 1 año y medio, y solamente es una sesión a la semana. Eso es súper importante tenerlo en consideración. En lo social es adecuado, tiene amiguitos, no hace un ejercicio, una actividad física como tal. Las pantallas tiene 2 a 3 horas al día, que eso luego podemos platicar de eso. Para el momento en el que llega al materno infantil no tiene tratamiento farmacológico. La mamá dijo el metilfenidato no funcionó, se lo quité. Sigue estando súper inquieta y ya no regresó a la valoración con aquel pediatra que le dejó metilfenidato. Y en el comportamiento ella súper irritable, súper enojona, súper hiperactiva, de esas niñas que destrozan casi el consultorio. No un patrón de comportamiento repetitivo, restringido y estereotipado, interrumpe las conversaciones, poca tolerancia al estrés, la misma historia de toda la cuestión ahí de la evolución. Y la mamá dice, la noto insegura. Y bueno, ya comentamos lo de las terapias. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dentro de la valoración de neuropediatría, muchas de estas cosas ya pueden explicar un trastorno del comportamiento, un posible comorbilidad de déficit de atención y hiperactividad. Pero lo más importante que no hay que perder es la cuestión del sueño. Y en ese momento, cuando llegó a la consulta, así estaba durmiendo. Dormía desde las 11 de la noche y se despertaba a las 6 de la mañana más o menos en los días de escuela. Eso nos da unas horas de 7 horas en la noche. Espero que a alguien ya le llame la atención que esto pues como que no es lo más adecuado. El jet lag social, que se define como esa discrepancia entre la regularidad en los horarios de días de escuela y días libres, es súper importante. Ya está documentado que no tener una regularidad en horario de dormir y horario de despertar, a la larga, problemas de colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión. Con 1 hora de desfaso es suficiente para mermar el desarrollo de los niños súper a futuro, cuando se vuelvan adultos. Y ella tenía un desfaso de 2 horas, o sea, no tenía nada de regularidad. Evidentemente, como familia, no tenían una rutina programada de transición previo al dormir, de que me baño, me pongo la pijama, me leen un cuento y me acuesto. Era súper variable día con día. Y la latencia, que es, ya que me acuesto, ¿cuánto tiempo tardo en quedarme dormido? Más de 15 minutos es insomnio, un insomnio de inicio, por la razón que ustedes quieran, pero ella se tardaba más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque la mamá la tenía que sobar. Y la mamá decía, doctor, si no la sobo no se duerme. Entonces le estoy sobe y sobe y sobe y sobe, y me le tengo de sobar y se despierta. Entonces estoy sobe y sobe y sobe para que se duerma. Eso es un insomnio conductual. Y utilizaba pantallas 1 hora antes de dormir, televisión, computadora, tableta, teléfono, lo que sea. Eso es súper importante. Ya que conciliaba el sueño, se despertaba en las noches. ¿Cuánto? De 3 a 4 veces por semana, 1 o 2 veces por noche. Y el guaso, que es el tiempo que me mantengo despierto después de haberme dormido, era de 15 a 20 minutos. Es elevadísimo. Si de por sí duerme poquito, quítenle todo el tiempo que se quedaba despierta en las noches. Estaba durmiendo menos todavía de lo poquito que dormía. No tomaba siestas, el sueño era inquieto. La mamá dice, me destiende la cama, amanece al revés. No refería a pesadillas, despertarse llorando, hablar sola, nada de eso, que son las cuestiones de las parasomnias. No refería a la mamá movimientos de extremidades y no roncaba. Y aquí es algo muy importante también que comentaban, no todos los trastornos del sueño son apnea, eso es súper importante. Entonces, viendo esto, nos fuimos para atrás. Y vean cómo estaba durmiendo desde que empezó con sus problemas de comportamiento. A los 2 años, ay Dios,
me regreso. A los 2 años dormía 6 horas por noche, ni nosotros, ¿no? Y aquí viene la tabla de las últimas recomendaciones de la American Academy of Sleep Medicine del 2016, el tiempo que tienen que dormir los niños por grupo de edad. Entonces vean cómo 6 horas a los 2 años, 7 horas a los 3 años y con múltiples despertares nocturnos que hacía que durmiera menos en la noche, y a los 5 años 8 horas. Y alguien le dejó melatonina 5 miligramos en la noche, que evidentemente no tuvo ningún efecto. Y ahorita, como recuerdan, duerme 7 horas por noche. Con esto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, aparte de que la exploración neurológica no evidenció ninguna focalidad o ninguna anormalidad, la sospecha diagnóstica fue un insomnio crónico, sobre todo del tipo conductual, un síndrome de sueño insuficiente crónico y evidentemente un trastorno del ciclo circadiano sueño-vigilia, del verbo, un jet lag social, una irregularidad en sus horarios. Lo que se le hizo fue evidentemente hablar de la higiene del sueño, darle un diario del sueño y ajustar la melatonina. La melatonina se puede dar de 2 formas. Para el insomnio en agudo, mañana tengo un examen, mañana voy a presentar el examen de consejo para los residentes, ¿no? Y no puedo dormir, melatonina a dosis altas. Pero lo que yo quiero con la melatonina es simular lo que todos como humanos en este planeta hacemos. Si el cerebro no ve luz, produce melatonina. Y entonces esa melatonina nos marca el reloj biológico y esa dosis de melatonina se llama dosis cronobiótica y tienen que ser dosis súper pequeñas y administradas mucho antes de irme a dormir. ¿Cuándo? Pues cuando se mete el sol. Entonces se le ajustó la melatonina a 0.25 miligramos a las 7 de la noche. Fototerapia del verbo me voy a acostar y es luces oscuras. Y es luces oscuras toda la noche y me despierto y hay demasiada luz, para arreglar también ese tracto retino-hipotalámico que me modula con las células intrínsecamente fotosensibles de la retina la producción de melatonina. La rutina de transición al sueño es súper importante porque me va modelando el proceso de Boberly de los ciclos del sueño, la cuestión ambiental, y un manejo multidisciplinario. El sueño en cualquier área, pero sobre todo en pediatría, no puede recaer en un solo profesional, tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Y ahí va, número 1, el pediatra, porque pues es el papá de los pollitos en ese sentido, pero también el psicólogo, pero con una terapia orientada. Esta nena estaba recibiendo solamente apoyo escolar. Entonces hay una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual de insomnio. ¿Para qué? Para ayudar a modelar todas estas conductas que me favorecen el insomnio. Nutrición. La paciente tenía una abundante ingesta de hipercalóricos e hiperglucémicos. Hay que modular eso. ¿Para qué? Pues para que también todo el desarrollo en toda la economía se dé de la mejor forma posible. Y como les mencionaba, evidentemente, el abordaje por el pediatra. Llama la atención que la mamá decía, doctor, nunca me preguntaron cómo dormía. Nunca me preguntaron nada respecto al sueño. ¿Es inquieta? TDA. Vamos a darle metilfenidato. Y les traigo estos datos que son propios de la paciente. Tengo aprobación por parte de la mamá, no viene el nombre de la paciente pues, pero de poder evidenciar los datos aquí. Y esto fue de cómo ella empezó, después de que vino a la consulta en neuropediatría, en verde, espero que puedan ver la recomendación de la American Academy of Sleep Medicine de cuánto tiene que dormir, se nos fue para el otro lado. Y ahora está durmiendo un poquito más, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vean cómo en días escolares, o sea, días de escuela, duerme lo que tiene que dormir, pero los fines de semana y vacaciones duerme de más. Sigue teniendo el problema ahí del jet lag social o del trastorno del ritmo circadiano. ¿Y cuánto está estipulado ese jet lag social? 1.9. Si no le corregimos esto, a la larga, diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión. Y vean, en las primeras 2 semanas, en el color clarito es la latencia, desde que se acostó hasta que se quedó dormida, a percepción de la mamá, porque esto es un diario del sueño, no tiene nada de pruebas objetivas, no es una polisomnografía, no es una actigrafía, no es nada de eso. Cómo estaba la latencia, aquí tuvo una siesta, y vean la longitud de la barra de color, que es el tiempo que estuvo dormida. Las 2 primeras semanas y ya después que aceptó las reglas de higiene del sueño, vean cómo las barras están muchísimo más grandes, tanto que se nos fue pues para el otro lado en ese sentido. Entonces, la vimos recientemente, disminuyó su ingesta de hipercalóricos hiperglucémicos, el comportamiento mejoró solo con dormir mejor.
La melatonina con la dosis cronobiótica que les comento y le dejamos un poquito de omega 3 para mejorar esa salud e integridad neuronal. También me redujo las pantallas al día y la metieron a natación. Ahora hace natación 3 veces por semana. ¿Y esto por qué es importante? Y con esto termino. Porque número 1, sí hay efectos por dormir mal. Y si pensamos que el niño se comporta igual que el adulto al dormir mal, estamos un poquito muy equivocados. Al dormir mal no se dan adecuadamente las fases del sueño. Y si no se dan las fases del sueño, entre muchas otras cosas, no se limpia el cerebro, no se podan las sinapsis inadecuadas y la parte del cerebro que más lo resiente es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal nos ayuda a modularnos, a controlar esos estímulos y entonces portarme mejor. Si la corteza prefrontal no funciona, por la razón que ustedes quieran, ahorita por dormir mal, eso se traduce clínicamente con inflexibilidad cognitiva, con impulsividad e hiperactividad, porque es la que me controla el quedarme quieto, y con comportamiento posicionista desafiante. El mensaje que quiero que se lleven es que en pediatría, dormir mal se disfraza de conducta. Eso es súper importante. ¿Y por qué? Porque ya está documentado, y estos son números mexicanos, de sus pacientes, ustedes como pediatras que van a revisar, 40% de los preescolares y escolares en algún punto de la vida van a tener un problema del sueño, la mayoría transitorio. Pero ¿cuál es lo más llamativo? De estos 40, menos del 5% están identificados en la consulta del pediatra en general. Y eso ya está súper documentado en la literatura. Si lo queremos ver con otros numeritos para que nos llame un poquito más la atención, de cada 10 niños que ustedes van a ver en consulta, 4 van a tener un problema de sueño. Y de estos 4, solo a 1 lo van a identificar bien como que está durmiendo mal. ¿Y los otros 3 qué? Una de dos. O les damos otro diagnóstico, el caso de esta niña, déficit de atención y hiperactividad, o se van por la vida sin diagnóstico. Y entonces viene el punto de hay que ser pediatras, de buscar por el niño para que el niño, al final de cuentas, pueda desarrollarse en la mejor versión de él mismo. Es todo lo que traigo ahorita. No sé si ya con eso acabo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Como les explicó la doctora Nelly, el día de hoy tenemos un panel donde cada uno de los especialistas que va a participar el día de hoy va a darnos una perspectiva desde su área disciplinar. Vamos a tener prácticamente 4 participaciones de 10 minutos aproximadamente cada una y vamos a tener el privilegio de conocer cómo se trabaja desde la neurología pediátrica, cómo se trabaja desde la nutrición pediátrica, también la perspectiva de la neuropsicología pediátrica y terminaríamos con la participación de la ingeniería biomédica, qué avances hay para los diseños de dispositivos para manejar o para monitorizar el sueño. Así que la primera ponencia que vamos a escuchar a continuación está a cargo del doctor Kenny Lemus. Él es neurólogo pediatra y es su tiempo. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a platicar sobre el abordaje interprofesional de los problemas del sueño. El objetivo es poder hacer un tamizaje en consulta y poder llegar a un manejo integral como equipo, ¿sí? Entonces, los objetivos de esta plática es poder identificar los trastornos del sueño más frecuentes, hacer una historia dirigida en menos de 5 minutos, detectar datos de alarma, iniciar un manejo desde la primera consulta y poder derivar al profesional adecuado en el momento correcto. Entonces, ¿qué es dormir? Dormir es un estado fisiológico de reposo de la mente y el cuerpo donde pues hay menos estímulos sobre el entorno, ¿verdad? Pero para llegar a esto se rige a través de la naturaleza, a través del ritmo circadiano. Desde que empieza a bajar el sol, se oscurece, cambia la temperatura, eso todo lo vamos a recibir a través de los estímulos y ahí es donde nos damos cuenta que ya es hora de dormir. Pero esa información llega al hipotálamo, a un núcleo específico que se llama núcleo supraquiasmático. Entonces ahí dice, ya es hora de dormir. Y esa información se la manda a una glándula que se llama glándula pineal y es la que empieza a producir la melatonina. Esa melatonina llega a un
a centros reguladores de la frecuencia cardíaca, la respiración, y entonces empieza a bajar ese ritmo y es la manera en la que nos invita a dormir, ¿sí? Pero entonces aquí es donde empieza el ciclo del sueño. Todos sabemos que el ciclo del sueño pues tiene 4 fases, N1, N2, N3 y MOR, y cada una de estas fases nos ayuda con procesos de aprendizaje, ¿verdad? Desde la poda neuronal, donde se elimina lo que uno no necesita y se va almacenando lo que uno quiere seguir aprendiendo. Pero también favorece el proceso inmunológico, favorece lo que es el sistema gel linfático, ayuda a producir la hormona de crecimiento, ¿verdad? Y eso pues va a contribuir con muchos procesos metabólicos, ¿verdad? Y también con la neuroplasticidad. Entonces es muy importante el sueño. Pero pues hay que recordar, no siempre vamos a dormir las mismas horas. Los primeros 2 años de vida dormimos más tiempo, pero a medida que vamos creciendo, esa relación va cambiando. Y eso va pasando porque el cerebro empieza a tener más protagonismo. El cerebro quiere aprender, entonces para aprender es a través de su entorno, tiene que estar despierto. Pero eso no significa que el sueño no sea importante. Entonces, el sueño es muy importante porque es donde se va a afianzar lo que vamos aprendiendo en el día. Por eso es tan importante el sueño. Entonces, ahorita platicamos, ¿verdad? O sea, sabemos que del 25 al 40% de los pacientes pediátricos van a tener problemas del sueño, pero cuando hay trastornos del neurodesarrollo, eso va a aumentar hasta un 80%. Entonces, es muy significativo. Por eso es importante siempre preguntar sobre el sueño. Y recordar que no solamente va a afectar lo que es la salud mental del niño, sino también va a influir en el entorno familiar, ¿verdad? O sea, cómo funciona la familia. Y a veces decimos, los papás piensan que sus hijos tienen una buena calidad de vida solo porque cumple con las 10 horas de sueño que marca la tablita, ¿sí? Pero no es lo mismo dormir a la 1 de la mañana y cumplir las 10 horas a dormir antes de las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, el sueño no es solamente dormir, sino todo lo que conlleva alrededor de esto. Desde que establezco una rutina, le estoy enseñando que hay reglas, límites, hay procesos, entonces por eso es muy importante el sueño. Y es tan importante que en todas las consultas siempre debemos de preguntar sobre el sueño, siempre buscar mantener una calidad del sueño 10 de 10. Los papás no siempre llegan a la consulta y dicen, mi hijo tiene un problema del sueño. Normalmente se va a expresar de otras maneras, problemas de atención, memoria, aprendizaje, problemas conductuales, obesidad, esa relación de leptina-grelina, estrés, depresión, y aquí es donde pues, entender que el sueño no va a competir con otros diagnósticos, pero sí los puede empeorar. Y les voy a dar un ejemplo. A veces los papás llegan y preguntan, doctor, es que tiene un problema de aprendizaje. Entonces yo a veces les pregunto en consulta, bueno, de 10 actividades que le dejan en la escuela, ¿cuántas termina? Y me dice, termina 2. Pero si hay un problema del sueño, pues lo primero que les pido es mejorar sueño. Y entonces, un mes después de que ya trabajaron higiene del sueño, entonces les vuelvo a preguntar, oye, de 10 veces que tiene que hacer las tareas, ¿cuántas termina ahora? Termina 6 de 10. ¿Qué significa eso? Significa que esas 4 tareas que no hacía tenía que ver con el sueño. Eso no significa que no hay un problema, pero nos habla de que el sueño es tan importante que va a influir en muchos procesos. Entonces eso es algo que tenemos que promover en los papás, hacer conciencia que el sueño es muy importante. Y entonces pues lo tenemos que ver como un signo vital de todos los días, ¿sí? En cada consulta con todos los pacientes, no se nos puede escapar uno. Y procurar que siempre en cada consulta, siempre mantengan esa calidad del sueño 10 de 10. Si empieza a bajar 8 de 10, entonces no estamos haciendo algo bien, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que hay una clasificación, ¿verdad? Actualmente hay una tercera clasificación internacional de los trastornos del sueño, eso es del 2023, agrupa en 4 categorías, que es insomnio, para iniciar o mantener el sueño, respiratorio, síndrome de apnea obstructiva del sueño, parasomnias, que son despertares confusionales, terrores nocturnos, aquí principalmente es que el paciente no recuerda lo que soñó, sonambulismo y las pesadillas, donde aquí sí va a recordar lo que soñó. Estas son las 3 principales. También hay otros, o sea, los movimientos, que es síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las extremidades. La diferencia entre estos dos es que el síndrome de piernas inquietas, antes de dormir, es donde tiene esa necesidad de estarse moviendo, ¿verdad? Y ya los movimientos periódicos ocurren cuando ya están dormidos. También esta cuestión del ritmo circadiano,
retraso o adelanto de fase, esto principalmente por pantallas, el jet lag social y los trabajos de turnos rotatorios, que eso es muy común en el ámbito médico, ¿verdad? Todos nos ha tocado esto y sabemos lo que significa no dormir bien. Y las hipersomnias, cuando hay alteraciones en la hipocretina, y ya hablamos más de cuestiones genéticas, ¿verdad? Sobre todo de la narcolepsia. Pero también puede haber algunas preguntas que podemos hacer en consulta sin tener que hacer pues toda la historia dirigida desde el principio, ¿verdad? Entonces aquí viene a qué hora se duerme, si ronca, se despierta, tiene sueño durante el día y el uso de pantallas. Entonces cada una de estas preguntas nos va a ayudar hacia dónde tengo que empezar a indagar más a fondo si hay una respuesta, ¿verdad? Y recordar que no van a reemplazar la historia clínica completa, pero nos va a ayudar a saber a dónde tengo que dirigir el problema. Y recordar, el objetivo no es mandar al paciente, sino construir un plan común. No es como que yo ya tengo mi lista de referencia que lo voy a mandar con el otorrino, con mi neurólogo pediatra preferido, sino saber que esto es una responsabilidad conjunta, ¿verdad? Así como a quien lo mande, yo tengo que compartir esa responsabilidad de que siempre tenemos que buscar una buena calidad de sueño. Y pues recordar que el pediatra pues no tiene toda la responsabilidad, ¿verdad? Siempre, pero sí es muy importante que podamos detectar desde que siempre en cada consulta yo pregunto cómo está el sueño y siempre con el objetivo de mantener esa calidad del sueño 10 de 10. Obviamente después de esto buscar si podemos saber a dónde vamos a dirigir el esfuerzo, o sea, buscar clasificar, iniciar desde la primera consulta una higiene y las estrategias conductuales, poder explicarle a la familia que el sueño es salud y poder derivar con criterios un poco más claros, ¿verdad? Y hay después aquí una herramienta de tamizaje muy simple, son 5 preguntas, se llama VERS, y esta se puede aplicar de los 2 a los 18 años. Donde menciona ahí la P es para los papás, preguntas para los papás, y la N para niños. Entonces, cualquier respuesta positiva o que veamos que pues, no es idónea, tenemos que indagar más a fondo, ¿verdad? Y abajo les puse ahí algunos cuestionarios que ya son más a profundidad para investigar hábitos y alteraciones del sueño, para poder categorizarlo mejor. Y el sueño también se puede explorar. Eso lo podemos hacer desde el índice de masa corporal, la presión arterial, buscando obesidad, hipertensión, la vía aérea, cómo están las amígdalas, a las adenoides, respiración oral, si hay desviación septal, alteraciones craniofaciales, micrognatia, maloclusión, paladar estrecho, si hay otros diagnósticos de hipotonía, parálisis cerebral, y pues no todo es un trastorno del sueño específico, también puede haber otras causas secundarias que provoquen problemas del sueño, ¿no? Y aquí entra también dolor e irritabilidad, reflujo, estreñimiento, caries, dermatitis, dolores de cabeza. Recordar que pues, de las principales causas ahí entra la apnea obstructiva del sueño, nada más recordar ciertos datos que son importantes, ronquido habitual, pausas o jadeos, respiración oral, y otros datos indirectos, sudoración nocturna, somnolencia o hiperactividad y problemas escolares. Pero lo tengo que juntar todo, ¿verdad? Y entra la exploración física y todo lo que vamos preguntando con los papás. Y pues recordar, la base siempre es la parte conductual, reforzar la higiene del sueño y el uso de dispositivos. Todos sabemos que actualmente los dispositivos influyen mucho en los niños, y pues tenemos que tratar de promover, evitar estos, ¿verdad? Y pues hablar de la parte conductual, ahorita más adelante van a hablar un poquito más a fondo de esto, pero recordar que establecer rutinas, horarios y la higiene del sueño. El uso de pantallas se recomienda que no se use antes de 2 horas, para mí yo les diría menos de 4 horas, o sea, antes de dormir, pero pues es lo que se busca, ¿verdad? Entonces sabemos cómo influye la luz, retrasa la señal circadiana, el contenido de los niños sobreestimula a los niños y eso no es como que le di 2 horas de dispositivos, se acaba y ya no está sobreestimulado. No, al contrario, eso continúa y sabemos que eso puede llegar hasta el sueño. Y recordar en los adolescentes, ¿verdad? Usar un lenguaje más de acuerdos, y salud, y no como un castigo. Y pues siempre recordar que también tenemos más herramientas. Ahí entra el diario del sueño, videos, ¿verdad? Cuando estamos buscando parasomnias, movimientos y eventos nocturnos. La polisomnografía no se debe de usar cuando hay sospecha de apnea, hipoventilación y movimientos periódicos.
los cuestionarios para hábitos de conductas y caracterizar mejor la parte clínica cuando hablamos de trastornos del sueño específicos y la actigrafía. Y la melatonina no, es muy útil, pero no la debemos de usar de inmediato. Primero tenemos que establecer la cuestión conductual, la higiene del sueño y comentarle a los papás. La melatonina no enseña a dormir, eso lo hacen ellos, ¿verdad? Los papás. Pero sí nos puede ayudar a que ese proceso que se está trabajando fluya mejor. Aquí les puse algo de 2025, que es lo último, específicamente para melatonina y las dosis recomendadas. Y en neurodesarrollo, pues recordar, es más complejo porque va a haber más factores que van a influir en el sueño. Cuando hablamos de autismo podemos encontrar ansiedad, rigidez, alteraciones sensoriales. En TDAH la latencia es más probable que esté presente, más alargado, pero eso no quiere decir que eso es normal. Siempre tenemos que promover esa higiene del sueño, ¿verdad? Medicamentos, cuando hablamos de estimulantes, cuando están tocando horas que ya no son las ideales y empieza a tocar horas del sueño, por más que yo quiera dormir al niño, si está el efecto del medicamento, menos se va a dormir. Entonces es muy importante tener esa comunicación con el neurólogo pediatra, ¿verdad? O el psiquiatra, que normalmente los indican. En cuanto a epilepsia, las crisis convulsivas pueden fragmentar el sueño y los mismos efectos secundarios que puede haber por los medicamentos o la polifarmacia. En cuanto a parálisis cerebral, dolor, espasticidad, la misma posición del paciente, en síndrome de Down por otros, los diagnósticos que lo acompañan, ¿verdad? Sobre todo la hipotonía y la obesidad. Y saber a quién y para qué voy a referir. No tengo que hacer un resumen extenso, pero saber por qué lo estoy mandando y que los papás también sepan, o sea, qué es lo que ellos esperan que el especialista indague, ¿verdad? Si hablamos de trastornos del estado de ánimo, pues sabemos que va a ir con psiquiatría, otorrino si hay datos de ronquido habitual, hipertrofia amigdalina, neumología si hay datos de hipoventilación, comorbilidades respiratorias, nutrición, datos de obesidad, si hay que indagar más a fondo si hay otros alimentos que tengan cafeína y que no se hayan detectado, psicología para reforzar los procesos conductuales y el entrenamiento a la familia. Entonces hay muchas maneras de poder ayudarnos. Y pues siempre recordar, ¿no? La ruta que tenemos que aplicar, siempre preguntar en consulta sobre el sueño, si hay un problema, indagar más a fondo, explorar al paciente, buscar si podemos empezar a clasificar, iniciar medidas conductuales, identificar banderas rojas como ronquido con pausa, cianosis, somnolencia marcada, eventos estereotipados, pérdida de habilidades, cefalea matutina, entonces son datos de alarma, ¿verdad? Y siempre darle seguimiento a todo lo que le indicamos a la familia. Y pues recordar, ¿verdad? Preguntar siempre sobre el sueño en cada consulta, buscar esa calidad 10 de 10. Siempre higiene y conducta son la primera línea y la melatonina no va a reemplazar las intervenciones conductuales y siempre pues evitar los dispositivos. Muchas gracias. Les comento que al terminar las 4 perspectivas vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas a cada uno de los ponentes para que lo consideren, vayan pensando qué es lo que quieren profundizar de lo que fue expuesto de una manera muy concreta en la intervención de cada uno de los profesionales que nos acompañaron. También quiero mencionarles a las personas que están conectadas en la sesión de Zoom. Tenemos más de 120 personas conectadas en Zoom. Pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas para que también podamos hacerles llegar sus preguntas a los ponentes. Y ahora vamos a escuchar la perspectiva de la nutrición. Tenemos a la licenciada Catalina Lozano Ramírez. Ella es experta en nutrición clínica y nutrición pediátrica y es su tiempo. Adelante. Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues mi intención aquí es mostrarles brevemente por qué el sueño debe de incluirse en la valoración nutricional y pues qué preguntas prácticas podríamos hacer durante la consulta tanto del médico pediatra, que es como el acercamiento
primario, ¿no? La atención primaria y por ende pues del resto del equipo que pudiera primero estar llegando, ¿no? Entonces, cuando pensamos en sueño, normalmente pensamos pues en descanso, ¿no? Sin embargo, pues durante la infancia y la adolescencia el sueño participa en 3 grandes procesos, como podemos ver aquí en la pantalla. Primero, el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, pues el sueño acompaña procesos de crecimiento, maduración cerebral, memoria, aprendizaje, atención, también mucho de regulación emocional. Y por eso, pues un niño que duerme mal, pues no necesariamente es porque tiene sueño, ¿no? Sino porque puede presentarse también con irritabilidad, dificultades escolares o inclusive problemas conductuales. Después, bueno, también tenemos la regulación metabólica y tenemos la hormonal. Y aquí el sueño también se relaciona muchísimo con la secreción hormonal, la utilización de glucosa, la sensibilidad a la insulina y señales que van a participar en el hambre y la saciedad, como la grelina y la leptina. Y tercero, también tenemos la inmunidad y conducta alimentaria, que cuando el descanso también llega a ser insuficiente, pues también puede modificarse la manera en que, la que el niño va respondiendo a los alimentos, ¿no? Pues que elige cuánto consume, con quién lo consume, por qué lo consume. Entonces, pues por eso el sueño no solamente va a estar influyendo en el descanso, sino es un determinante del crecimiento y el desarrollo, como siempre lo hemos dicho, ¿no? En la consulta siempre buscamos, o busco decirle a los papás que no lleguen vaya exponiendo al niño diciéndole vas a ir a bajar de peso, vas a ir a cambiar tu imagen, vas a ir porque aumentaste mucho de peso en el último año, sino explicarles un poco más, como ahorita explicó el doctor Lemus, pues decir como más no como un castigo, sino como un cuidado más hacia su salud, crecimiento y desarrollo. Bien. Y después, bueno, pues tenemos la parte de la crononutrición, que no solamente estudia pues el qué come una persona o cuántas calorías consume, sino pues también es como la hora en que lo consume, con qué frecuencia, qué tan regulares son sus horarios, cómo vaya lo que le llamamos la estructura de alimentación. Prácticamente los estudios que hemos observado se enfocan más en principalmente como en el del no desayunar o saltarse comidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adolescentes, ¿qué pasa con ellos? Normalmente que encontramos que, por ejemplo, se despiertan a la mera hora porque tienen mucho sueño, porque a lo mejor se desvelaron presentando algún examen o haciendo alguna tarea o llegando tarde a algún deporte, se despiertan tarde, ya no alcanzan a desayunar, a lo mejor toman algún jugo, algún licuado a medias, en el recreo se llevan cualquier barrita, a lo mejor ni se la comen porque prefieren ir a jugar fútbol, llegan a la comida, comen bien o no comen porque se quedan actividades extracurriculares en la escuela. ¿Y qué pasa? En la noche es cuando mayormente llegan con este apetito voraz y empiezan a buscar mucha más comida. Entonces, pues a esto también se añaden tareas, el uso de pantallas, los horarios escolares y pues una diferencia importante entre los horarios también, ¿no? Cuáles son los horarios que manejan entre semana versus cuáles también son los horarios que manejan los fines de semana. Bueno, aquí tenemos un infográfico bastante fácil de entender si le prestamos un poquito más de atención. Se ve un poquito chiquito, espero que todos alcancen a ver bien, pero bueno, si no, como que ya lo voy a explicar. Tenemos el patrón fisiológico y tenemos a la derecha también algo que le llamamos y que conocemos como el síndrome de la alimentación nocturna. Y del lado izquierdo, como pueden ver ahí en el diagrama, podemos observar un patrón pues relativamente sincronizado. Durante la noche, pues predomina el sueño y el apetito se concentra más durante el día, como debería de ser. Por el lado derecho, donde dice la barra en naranja, pues es este síndrome de alimentación nocturna, donde pues existe prácticamente un desplazamiento en horarios y pues de todo este patrón alimentario. Entonces aquí el apetito y la ingesta también se empiezan a retrasar, empieza a haber poco apetito durante la mañana, mayor consumo en la tarde, noche y episodios de alimentación mucho más fuertes durante al despertarse nocturnos. Estas personas tienden a despertarse constantemente durante la noche y aquí es donde buscan a lo mejor la alimentación, no porque, o sí, puedan llegar a tener algún trastorno de la conducta alimentaria o porque simplemente están
se recorrió toda esta necesidad de alimentación que tiene que ver también con sus hormonas, tanto grelina como leptina, que estas se llegan a alterar también con las pocas horas de sueño o con ya el exceso de ellas. Entonces, la idea principal aquí es que el problema no es solamente comer por la noche, ¿no? Sino que existe una falta de sincronización entre el sueño y el apetito y la ingesta. Ok, entonces, vaya, aunque no seamos, a lo mejor algunos de aquí sí, pero aunque no somos algunos especialistas en medicina del sueño, creo que podemos llegar a hacer un tamizaje inicial. Muchas veces obtenemos información preguntando por horarios concretos pues del sueño, ¿no? Y a lo mejor vemos, ¿cómo duerme? No, pues duerme bien o duerme mal, y ya seguimos con el resto de la consulta porque nos interesa algo diferente, como cómo come, o si le duele la cabeza, o si tiene mocos, o si tiene alguna otra cosa, ¿no? Entonces nos saltamos cosas súper importantes que, por ejemplo, por lo menos, al menos yo hablando por mí en mi consulta, sí toco mucho el tema del sueño, porque muchas veces piensan que el tema de la falta de ejercicio o el que la alimentación no es al 100% limpia o nutritiva, que no debe ser así tampoco, pues a veces le echan la culpa a esos dos factores cuando hay muchos otros en los que nos podemos enfocar. Entonces, por ejemplo, ¿a qué hora se duerme y a qué hora se levanta entre semana? El horario cambia durante el fin de semana también. ¿Cuánto tarda en quedarse dormido? Por ejemplo, se despierta durante la noche y cuando se despierta come o toma alguna bebida, utiliza celular, tableta o pantallas antes de dormir y cuánto tiempo antes las abandona. Entonces, bueno, pues desde la nutrición también debemos de preguntarnos pues si desayuna, cuánto tiempo pasa sin comer, a qué hora realiza la cena, si llega con hambre excesiva por la noche, si existe alguna distribución equilibrada a lo largo del día, tanto de balance de alimentación como de porciones. Muy bien. Y bueno, pues este esquema muestra también, pues es como el círculo vicioso del síndrome que se mantiene, pues el de la alimentación nocturna. Y esto pues no lo voy a tocar porque pues tenemos a nuestra neuropsicóloga ahorita aquí, pero bueno, vaya, lo voy a presentar un poquito porque es bien importante también como la parte de nutrición tiene que ver mucho con la parte emocional y a lo largo del día, pues cómo se pueden ir presentando y cómo se puede ver también alterada la parte nutricia. Y bueno, pues puede comenzar mucho con estrés o tensión emocional, ahí lo pueden encontrar también en la pantalla. Y bueno, pues ese estrés genera mayor activación y también dificultad para relajarse, lo que lleva a insomnio, un retraso en el horario del sueño. Al mismo tiempo, pues también se van desplazando el apetito hacia la tarde y la noche. Y pues la persona come porque en ese momento empieza a experimentar mucha hambre, pero también porque la comida puede producir alivio momentáneo o inclusive disminuir la tensión. Ahora, ojo, el alivio es temporal, aquí luego empiezan a sentir algo de culpa, algo de vergüenza, algo de malestar, tanto físico como emocional. Y pues por eso es bien importante también pues este acercamiento interprofesional, como mencionamos, porque pues el pediatra puede detectar el patrón y descartar algo orgánico, ¿no? Alguna causa médica. Nutrición puede trabajar la regularidad y suficiencia de la alimentación. Psicología también, psiquiatría, podrían intervenir con el tema emocional, de estrés, de estado de ánimo, conductas. Y bueno, pues es importantísimo como pues, nos muestra que no es necesario pues, intervenir solamente en un punto y por eso estamos aquí. Mejorar el sueño, disminuir la restricción alimentaria y regularizar horarios para poder atender pues, cómo podemos ayudar a romper este ciclo del que estamos teniendo aquí enfrente. Muy bien, y bueno, pues la verdad es que sí me gustaría, quedan pocos minutos y por eso, bueno, pues me gustaría que nos quedáramos con tres cosas, o tres ideas más bien importantes, que la primera, pues el sueño es una variable nutricional, ¿sí? No debe evaluarse de manera independiente la alimentación. Creo que este punto, no sé si hay nutriólogos o nutriólogas aquí presentes, pero creo que hemos aprendido a que la nutrición no se maneja sola, o es rara la vez en que se maneja sola, tenemos que trabajar mucho en equipo. Y bueno, pues la segunda es el sueño insuficiente o irregular, también puede modificar las señales de hambre y saciedad y pues favorecer pues una alimentación más desorganizada, con mayor consumo de snacks, bebidas azucaradas, recordar que también
pues al tener pocas horas de sueño empieza a aumentar el cortisol, se altera también grelina, se altera leptina, se aumenta el apetito y por ende empezamos a buscar opciones también mucho más de alimentos ultraprocesados que nos lleva también a tener alteraciones metabólicas ligadas a colesterol alto, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, hígado graso a tan corta edad. Tenemos niños de chiquitos, 6, 7, 8, 10 años. Justamente les platicaba de un caso antes de venir aquí a dar la ponencia, de un niño de 10 años con una obesidad muy importante, donde, bueno, pues sí es lamentable, ¿no? Cómo podemos descuidar de esa manera, pues que vaya, hace ejercicio, pero su alimentación es muy desestructurada y el sueño sobre todo también. Han logrado estructurar cada vez más esa parte, pero vaya, va ligado absolutamente de todo. Y pues por tercera, pues en el paciente pediátrico, pues especialmente cuando hay obesidad, atracones, alimentación nocturna, pues poco apetito durante el día o dificultad para regular porciones, pues debemos preguntarnos diariamente también por el sueño. ¿Okay? Entonces, bueno, pues así como preguntamos por la alimentación, actividad física, pues también preguntar pues cómo está el sueño de ese niño o niña para poder saber exactamente hacia dónde dirigirnos y ayudar. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos la participación de la licenciada Georgina Michel Vargas. Ella es neuropsicóloga pediátrica y vamos a escuchar su perspectiva. Es su tiempo. Buenas noches a cada uno de ustedes y a todas las personas que están conectadas. Tenemos un buen número de personas que están con el interés de seguir preparándose para atender mejor a cada uno de los niños de nuestro mundo. Gracias y felicidades a cada uno de ustedes por seguirse preparando para que tengamos mejores médicos cada vez en nuestro mundo. Algunos detalles que se han comentado con los otros expositores, voy a repetirlos solamente para conjugar lo que el día de hoy me trae aquí con ustedes. El sueño no es simplemente un periodo de descanso. Dormir es una necesidad biológica fundamental. ¿Para qué? Para la maduración cerebral, la regulación emocional, para la memoria, para el aprendizaje y el adecuado funcionamiento conductual. Aquí desde la neuropsicología podemos entender el sueño como el resultado de la interacción entre ¿qué? Aquí se los puse en pantalla, entre el proceso biológico, los hábitos, emociones, aprendizaje y algo muy importante, mis doctores, el ámbito familiar. Bueno, yo me voy a enfocar en varios puntos, pero quisiera hablarles por qué es importante evaluar el sueño. Es importante porque en muchas ocasiones, y me encantó escuchar al doctor Jorge, hablar este caso tan especial donde estaban muy enfocados tanto padres como médicos, madre, al TDA, al déficit de atención y déficit de atención. Y precisamente eso es algo que yo quiero comentarles y está aquí en pantalla. El déficit en el sueño no siempre se manifiesta como somnolencia, sino tiene estas características de hiperactividad, irritabilidad, oposicionismo o cambios conductuales. Entonces, cuando no hay una buena indagación, cuando en la historia clínica que ustedes realizan no se indaga la parte del sueño,
podemos confundir la sintomatología y como los padres no detectan esta problemática, ellos van a decir, pues es que está bien irritable, pues hay que llevarlo a una terapia emocional porque no domina sus emociones, porque está desafiante, pero creo que si alguno de ustedes no lo está haciendo, creo que a partir del día de hoy van a ser unos guerreros de investigación del sueño, porque sabemos que aquel que no descansa bien va a traer una serie de consecuencias muy amplias en la salud. La importancia del aprendizaje en el problema del sueño. ¿A qué me refiero con aprendizaje? No estoy hablando en este momento del aprendizaje académico, que claro que afecta muchísimo el no dormir para tener un aprendizaje. Pero ¿a qué me refiero? Porque voy a hablar yo como psicóloga el día de hoy. Cuando un niño en casa lo mando a dormir y doctor, el niño no se quiere quedar dormido, entonces viene y se levanta, quiero leche. Ah, toma tu lechita. Ok, quiero tomar agua. Y ya debería estar él acostado. Y tengo miedo. Y empiezan con una serie de situaciones que no se les ocurren, sino hasta que es momento de estar acostados. Entonces, aquí es donde viene el aprendizaje al que me refiero. El papá, la mamá, la nana, quien le atienda, ¿qué hace? A ver, mi amor, te voy a arrullar. A ver, sí, te voy a dar una lechita. ¿Quieres una galletita? Y empecemos a ofrecerles y a dialogar con ellos para que puedan conciliar su sueño. Y a ese aprendizaje es al que me refiero. Él aprende que si yo voy, dialogo, digo que no, entonces ya se hace un diálogo y ahí me quedo. Y hasta inclusive regresan a las pantallas. Bueno, te presto un ratito más mientras te da sueño, pero ya mis colegas, los voy a llamar si me dan la oportunidad a los médicos y a la nutrióloga, nos están diciendo, pantalla no, es lo que más nos va a afectar. Entonces, el aprendizaje, en muchas ocasiones el problema no es únicamente que el niño no tenga sueño. El sueño también está influenciado por este tipo de aprendizaje. Entonces tenemos que ir también allí un poquito, escarbarle con los papás cómo es que ellos hacen esa rutina para el entrenamiento. Por eso cuando nosotros en consulta trabajamos con los niños que tienen problemas para su rutina de sueño, no le digo a los papás, me va a traer al niño, no. Se viene usted y su esposa, usted y su esposo, porque vamos a platicar, a educar a los padres con esta información para poder ayudar a los niños. Ahora, ¿qué otro punto tenemos que trabajamos? Una estrategia conductual que puede utilizarse en determinados casos es la extinción gradual. ¿De qué? ¿De qué está hablando Georgina? De esa atención, de esa respuesta que como padres tenemos cuando el niño no se quiere dormir. En ningún momento estoy sugiriendo deje a su niño con sus terrones allí a ver a qué hora se duerme, usted no le haga caso, ignórelo. No, tampoco queremos crear otro tipo de problemáticas, pero esa atención que se le da inmediata cuando el niño no me puedo dormir, no tengo sueño, tenemos que empezar a trabajarla extendiendo esos periodos en el que acudo a darle lo que me está pidiendo. Entonces, ese es un proceso que, pues, por los tiempos no nos estamos deteniendo ninguno de los expositores a profundizar, pero la intervención debe ser consciente, predecible, adecuada a la edad del niño y explicada a la familia. No existe, en mi punto de vista, un remedio, así lo voy a mencionar, que le funcione a todos los niños. Entonces yo saco mi hojita, mi apunte y le digo, tome señora, vaya a casa y paso 1, 2, 3 y listo. Porque cada niño tiene sus características y cada familia tiene sus propias rutinas. Entonces tenemos que adecuarlo. ¿Qué otro
detalle o qué otra estrategia podemos utilizar? Una herramienta particularmente útil en pediatría es el refuerzo positivo. Y aquí yo lo estoy enmarcando todo lo que voy a decir en esta frase que inclusive yo utilizo con mis pacientes. También soy terapeuta cognitivo-conductual con adultos. Y les digo que la conducta que nosotros queremos que permanezca es la que debemos de reforzar. Y aquí les doy un tip. Si a usted le gusta que su esposo, su novio, su pareja le traiga flores, no le diga, es que tú ni me das flores. Dígale, qué bien me siento cuando me das flores. Ese es extra, es extra. Si a usted le gusta que cuando llega a casa hay una cenita por allí especial, una musiquita, qué lindo que hiciste. Como la semana pasada que me preparaste esa comida, me sentí tan bien. En vez de que pues nunca me haces, para cuando lo haces. ¿Flores? ¿Quién? Ok, ya, me vengo al tema otra vez del sueño. Ya, pero anótenlo, ¿eh? ¿Por qué traigo esto? Porque no se les va a olvidar que la conducta que queremos que permanezca es la que vamos a reforzar. Otra vez ya te levantaste, te dije que te quedaras dormido, ya vas a empezar con tus cosas. Sí es importante mencionar que no se debe de estar levantando, pero decir, mi amor, qué bien que anoche te quedaste acostadito. Muy bien, eso te va a ayudar. O así acostadito, mira, acuéstate, pon posición de dormir. En mi casa se escucha mucho eso, a ver, posición de dormir, respira, etcétera. Vamos a darle a los papás estos tips para que hagan una higiene de sueño, lo que ya mencionaron los otros expertos en el área, y entonces irles educando con estrategias para que puedan permanecer. ¿Dónde dejé el clicker? Acá. Y mencionarles lo que sí están logrando. Ayer dormiste muy bien, te felicito. Cosas como estas, frases como estas, van a ayudar a que ellos permanezcan. Les mencionaba que en lo personal soy terapeuta cognitivo-conductual en una de mis maestrías. Entonces puedo canalizar y ayudar a mis pacientes. Dos de nuestros expositores mencionaron lo que es la terapia cognitivo-conductual para lo que es los trastornos del sueño. No puedo ponerme a hacer un programa aquí para eso porque, ya mencioné, es individualizado. A cada niño lo trabajamos. ¿Qué les voy a sugerir como médicos pediatras que vamos a hacer en primera instancia después de que ya hicieron su historia clínica y que van a poner en práctica todo lo que han estado escuchando aquí? Que estimulen a los papás para que también se unan, porque decir someterse va a ir muy, muy feo, pero pues sí, se sometan a un plan personal de higiene del sueño. De repente es que ya y apaga eso y acá nosotros con la tele, todo el volumen, ¿no? O ya y nosotros también. Entonces, la familia tiene que entrar en un contexto de higiene del sueño. Es difícil porque de repente, entonces, ¿qué podemos hacer? A partir de cierta hora, sugerirle a los padres, hagan dinámicas de cierta música, cortinas, algún aroma, y ponemos a los niños a descansar dependiendo las edades que tengan. En mi casa, años atrás, 7, después 7:30, después ya eran las 8, dependiendo la edad que fueron teniendo, fuimos cambiando los horarios. Ya que ellos estaban dormidos, entonces nosotros podíamos retomar las actividades que estábamos. Es cansado, a veces te corta todo lo que tienes que hacer, pero si en realidad queremos aportar a la sociedad con niños con mejor estado de sueño, tenemos que incentivar a que los padres hagan en sus casas cambios que puedan permanecer, que cuando les compartamos a los niños que necesitan hacer, ok, te hago un chart donde
hiciste muy bien, tienes una estrellita, una sonrisita, después de que tengas 10 sonrisitas, pues vamos a hacer unas actividades con la familia porque has logrado mejorar, porque has avanzado. Así que bueno, eso es parte de lo que en la consulta en neuropsicología pediátrica actuamos con los niños, con las familias, así que ayuden a los papás para que llueve, truene o relampaguee, se mantengan firmes al hacer un plan. Yo les digo, y con esto termino porque ya ahí le pararon nomás para que no sonara, pero a veces tenemos toda la intención de ayudar a nuestros hijos, pero estamos cansados y entonces ya decimos sí después de 20 veces decir no, y eso nos arruina todo. Aconsejen a los padres que ellos se preparen primero. Yo les digo a los papás, tómate 1, 2, 3, 4 semanas, las que necesites, para estar listo para empezar el plan. Si no estás listo, no empieces, porque vas a estropear tu trabajo. Pero una vez que estás listo, llueve, truene o relampaguee, vamos para adelante y va a haber éxito siempre y cuando se maneje todo esto multidisciplinario como se les está compartiendo el día de hoy. Buenas noches. Bueno, como se dan cuenta, cada perspectiva nos deja algunas enseñanzas valiosas. Y ahora vamos a entrar en un tema que prácticamente es la primera vez que creo que se expone en el Colegio de Pediatría, una perspectiva de la ingeniería biomédica y cómo se relaciona con los problemas del sueño. Y es el turno del ingeniero Agustín Carvajal para que nos exprese lo que hay de investigaciones al respecto y dispositivos. Buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación a este tipo de evento porque es una forma en la que podemos mantenernos actualizados y actualizadas con respecto al acontecer de nuestra profesión. Y bueno, el día de hoy, yo soy Agustín Carvajal, muchísimas gracias al doctor Ismael por su presentación. Yo soy ingeniero biomédico de profesión y ya tengo 16 años, ya voy para 17 años como profesor de ingeniería biomédica también en el TEC de Monterrey. Y vengo a brindar un poquito de la perspectiva tecnológica que traemos nosotras como profesionistas de ingeniería biomédica a toda la práctica clínica que todos los profesionistas de ciencias de la salud realizan día con día. Bueno, antes de empezar este tipo de sesiones siempre me gusta hacer una muy breve reseña. No sé si ustedes hayan escuchado o hayan leído al doctor Carl Sagan, que falleció ya hace varios años, que fue muy prolífico escritor a finales de los 80s y de los 90s, divulgador científico, por supuesto, y que a lo largo, de varios de los libros que publicó, yo creo que en 2026 muchas de las ideas que intentó transmitir en ese momento siguen siendo muy vigentes. Y sobre todo, algo que nos ocupa en profesiones relacionadas a ciencias de la salud es esta quote que traigo el día de hoy por aquí. We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology. Yo creo que todas nosotras como profesionistas de salud podemos relacionarnos con esta cita, ¿no? No, ahorita yo creo que en últimos años, sobre todo después de pandemia y con toda la cuestión geopolítica que ocurre alrededor del mundo, estamos notando cómo hay una, ligera regresión en cuestión de temas sanitarios, en cuestión de temas médicos, y yo creo que una de las labores que nosotros tenemos como profesionistas de salud es precisamente educar al público en general. Nosotras tenemos esta preparación, tenemos este background, tenemos estos antecedentes y esta formación profesional, esta habilidad cognitiva de poder educar a las personas acerca de cuáles son las realidades sanitarias de nuestras profesiones. En este sentido, entonces, primero quiero definir algunas cosas para que podamos tener un poco mejor contexto de lo que voy a referirme. Primero y antes que nada,
qué es ingeniería biomédica. En caso de que alguien no tenga un contexto más amplio de la profesión, la forma más simple de entenderla es que es ingeniería aplicada en medicina. Todo lo que tenga que ver con alguna cuestión tecnológica que se utilice para resolver alguna problemática de cualquiera de las áreas de ciencias de la salud es ingeniería biomédica. Cualquier tipo de tecnología, solución tecnológica, aplicación, etcétera, que se utilice para resolver un problema no nada más en medicina, sino también en nutrición, en odontología, en psicología, etcétera, es lo que podríamos conocer como ingeniería biomédica, que es a lo que me he dedicado ya pues prácticamente toda mi vida profesional. En ese entendido de qué es lo que hace la profesión, yo creo que es muy pertinente definir qué es tecnología médica. Yo sé que todas quienes estamos presentes aquí, de una manera u otra, interactuamos todos los días con tecnología médica. Entonces, es importante entender que esta puede ser considerada como cualquier artículo, aparato, instrumento o accesorio que sea utilizado para alguno de 4 propósitos. Estos propósitos son muy amplios, por así decirlos, pero que creo que yo alcanzan a abarcar la mayoría, si no es que todo lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Los dos más obvios, los primeros que se vienen a la mente cuando pensamos en tecnología médica, pues son estos dos, ¿no? Tratamiento y diagnóstico, que es lo que ustedes utilizan todos los días en su práctica clínica para poder ayudar a sus pacientes, para poder brindar diagnóstico apropiado que apoye a la clínica que ya realizaron con los pacientes a quienes están atendiendo, para entonces poder proveerles un tratamiento adecuado a la problemática que puedan haber encontrado en su momento. También, tecnología médica podemos encontrarla como todos los dispositivos, accesorios, artículos, etcétera, que se utilizan para la restauración de alguna función corporal, entiéndase, por ejemplo, prótesis, o también para la prevención o mitigación de cualquier cuestión sanitaria. Yo creo que ahorita el ejemplo más fácil de entender sería, por ejemplo, vacunas. ¿Sí? Entonces, tecnología médica puede abarcar cualquiera de esos 4 ámbitos que yo sé que son muy generales y son muy amplios, pero en función de esos cuatro ámbitos que también pueden interrelacionarse, que pueden estar conectados el uno con el otro, es que entendemos dónde cae la tecnología que pues está dentro de esta temática de la sesión de hoy. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tecnologías más prominentes, algunos de los avances que más o menos tuve oportunidad de revisar para esta sesión? La tecnología médica para problemas de sueño podemos dividirla básicamente en 3 frentes tecnológicos también muy amplios. No son exhaustivos, no pretendo que sea de ninguna manera como que el absoluto, sino que simplemente son 3 categorías amplias para poder entender de qué va toda esa tecnología. En el entendido de lo que ya platicaron todos mis colegas, es que el sueño es una cuestión sumamente importante para el desarrollo óptimo de todas las personas desde la infancia, ¿no? Número 1, el primer frente tecnológico es el diagnóstico avanzado de los problemas en la cuestión de sueño. El segundo son las terapias para la apnea de sueño, que es un nicho muy específico y también que tiene cuestiones de avances muy interesantes, así como tecnologías emergentes que se están empezando a ver alrededor del mundo que ayudan tanto con la parte clínica como con la parte de tratamiento. En ese sentido, hablando del primer frente, está el diagnóstico avanzado que nos ayuda a caracterizar el sueño con una enorme precisión. Y de hecho, aquí les paso un poco de chisme, hace poquito me acaban de diagnosticar con apnea severa. Entonces, ahorita me sentí muy relacionado con todo ese tema de tecnología médica, desde la parte de diagnóstico hasta la parte de tratamiento que tengo que seguir. De hecho, varias tecnologías ya las mencionaron mis colegas, por ejemplo, la polisomnografía, que es como que el estándar, donde se hace un estudio ya completo sobre toda la cuestión de sueño y de cuáles son las interrupciones que se hacen, de cuál es el grado o índice de la calidad de sueño que tiene la persona que se está estudiando. En este caso, la que me realizaron a mí fue la poligrafía domiciliaria, que básicamente es un aparatito, como un Holter, más o menos, en el que te miden tanto el flujo respiratorio, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, entre otros varios parámetros, y ya se vuelve mucho menos invasivo
el procedimiento, porque lo haces directamente en tu casa, nada más te prestan el aparatito y en mi experiencia fue bastante acertado, fue muy preciso en el diagnóstico. Y esto es algo de lo que se busca. Ya hablando muy de mi experiencia personal, yo estaba preocupado porque ya he empezado a notar varios síntomas, aparte de que me regañan porque es que no dejas dormir. Entonces, me vi, no forzado, pero sí necesitado de tomar este diagnóstico, y yo creo que va a ser el primer paso para empezar a tener mejor calidad de sueño. Y por supuesto la actigrafía, que de hecho está presente ya en los relojes inteligentes o en algunos otros dispositivos que usamos todos los días y que permiten dar un monitoreo continuo. Que se le puede dar seguimiento por parte de los médicos. Ahora, con respecto, ahí se me fue el 2, las terapias para la apnea, que yo creo que es lo primero que mencionaban ahorita los colegas, es que lo primero que se nos viene a la mente, está, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos, que yo creo que es una de las cuestiones ya muy específicas dependiendo de cuál es la clínica específica de cada uno de los pacientes y que primero tiene que llevarse a cabo ya un manejo y un tamizaje muy preciso antes de poder tomar una decisión. Es decir, de que, sí, el niño o la niña va a tener que someterse a un proceso quirúrgico, pero bueno, sin duda es efectivo para los casos en los que sí es requerido. El CPAP o las máquinas estas, que ahorita están más de moda, que de hecho ando viendo cuál modelo comprar. Si conocen un modelo que me recomienden, se los agradecería mucho. Que es la elección para personas que o no son candidatos para cirugía o que prefieren tener una opción menos invasiva. Aquí la cuestión, y eso lo voy a tocar en un par de minutos, es que a pesar de que estos aparatos, estos dispositivos son los que tienen mayor rango y mayor índice de éxito para aliviar cuestiones respiratorias durante el sueño, el problema más grande es la adhesión al tratamiento, es decir, que las personas sigan el uso constante del aparato, porque entiendo que es molesto y es, si no invasivo, sí molesto. Y precisamente en este sentido de que es invasivo el CPAP, está la cánula nasal de alto flujo, que es para pacientes que no van a soportar la máscara que se tiene que usar en el caso del CPAP, especialmente niños muy pequeños o que tienen alguna condición neurocognitiva. Y con respecto a tecnologías emergentes que están ahorita empezando con el desarrollo, investigación, o que incluso acaban de ser relativamente hace poco tiempo aprobadas por la FDA, está por ejemplo la luminoterapia, que es un auxiliar para la regulación de melatonina, además del tratamiento farmacológico con las pastillas de melatonina, como ahorita veníamos en el caso del inicio. También están estos aparatos en los que nos dan una terapia lumínica, que simulan, por decirlo de alguna manera, la subida o la bajada del sol, que es lo que activa nuestros sistemas hormonales para la cuestión del sueño. La neurotecnología de biofeedback, que es la retroalimentación en tiempo real acerca de la calidad de sueño, de cómo es que la persona está durmiendo en ese momento. Y muy importante, que yo creo que es una de las más interesantes que encontré, es la cuestión de neuroestimulación, que es básicamente un dispositivo implantable que estimula el nervio hipogloso de forma sincronizada con el ciclo respiratorio. Pensemos que es como un marcapasos para activar los músculos que están en la región de la garganta, que son los que se colapsan y que provocan toda esta cuestión de la apnea. Este es el dispositivo que encontré, que de hecho es el que les menciono que ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, que ya se está comercializando y que aparentemente es una muy buena opción para poder disminuir drásticamente toda la cuestión de problemas respiratorios durante el sueño y poder tener una cuestión más reparadora. La marca es Terapia Inspire y según yo también está disponible en México al menos. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones importantes? Y aquí se me acabó el tiempo. Nada más es mencionarles el diagnóstico. O sea, la parte, una cuestión muy importante que yo tengo clara como ingeniero biomédico, pero que a veces puede encontrarse con algo de resistencia entre el personal clínico, la tecnología jamás va a reemplazar la clínica con los pacientes. La atención de persona a persona es crítica para poder tener un buen diagnóstico y poder hacer un buen seguimiento de los y de las pacientes. Entonces, las herramientas diagnósticas siguen siendo un apoyo fundamental,
pero sin quitar de ninguna manera la cuestión clínica que se tiene que llevar y todo el seguimiento por parte del personal clínico. El tratamiento es muy importante, ya que se diagnostica algún problema del ciclo de sueño y cosas por el estilo, que se dé un tratamiento adecuado. Y uno de los mayores obstáculos es precisamente la adherencia a este tratamiento, sobre todo si puede llegar a ser un poco invasivo con las máquinas de CPAP. Eso es lo que les mencionaba, que la tecnología es un complemento a la cuestión clínica de pacientes que se le da en todo momento. Y por supuesto tenemos este frente tecnológico que está desarrollando nuevas tecnologías que yo creo que vamos a estar viendo y que vamos a estar prescribiendo no en un futuro lejano, ya en el futuro cercano. Pues muchísimas gracias. Aquí están mis datos por si gustan contactarme. Bien, voy a pedir amablemente a nuestros 4 ponentes, al doctor Kenny, a la licenciada Catalina, a la licenciada Georgina y al ingeniero Agustín, que pasen aquí al escenario para tener un momento de preguntas y respuestas con ustedes y con las más de 120 personas que están conectadas en este momento a través de Zoom. Les pediría que alzaran la mano para que la doctora Nelly les haga llegar el micrófono, y si no recuerdan los nombres de los ponentes, pueden decir, pues quiero hacer la pregunta al neurólogo, a la nutrióloga, a la psicóloga o al ingeniero, para que puedan ustedes dirigir mejor la pregunta. ¿Alguna pregunta por acá? Sé que están disfrutando de una deliciosa sopa, pero pueden también levantar la mano. Mientras ustedes se animan, bueno, ya está el doctor Bernardo y también la doctora. Doctor Bernardo. Buenas noches. Excelente la presentación por los 4. Yo utilizo mucho el CPAP y de veras no es ninguna molestia. Es una cuestión muy satisfactoria porque duerme uno muy tranquilo. ¿Qué opinan ustedes del sonido blanco para que también se relaje la paciente? Los niños sobre todo. O el sonido gris, no sé. Bueno, creo que sí es un recurso útil para los niños. Hay mucha información sobre eso. Más que nada es, al final, ¿qué es el ruido blanco? El ruido blanco es la naturaleza. Si ustedes ponen videos en YouTube y lo que van a encontrar es la lluvia, es las olas, eso es el ruido blanco, es la naturaleza, diciéndonos, tienes que estar en paz, descansando. Eso es lo que es el ruido blanco. Nomás como tantita una anécdota, porque con mi hijo llegué a usar el ruido blanco y no había prestado atención qué era lo que le ponía, hasta que un día fuimos a la playa y lo tenía, y cuando me di cuenta estaba dormido. Y dije, ¿por qué se durmió? ¿Le gusta el agua? Pero fue porque me acerqué a la orilla y estaba escuchando las olas, ¿verdad? Entonces eso es el ruido blanco. Entonces sí es útil, no abusen. Bueno, mi pregunta va más para la maestra de Lozano, de nutrición, sí, para ti. ¿Cuáles serían las modificaciones para el plato para el buen dormir, por ejemplo? O sea, ¿qué sería lo más indicado darle de comer a los niños o qué modificaciones hacer para que sea mejorar y prolongar el sueño? Bueno, más que nada realmente, ¿sí me escuchó? Sí. Definitivamente todo necesita una estructura de horarios, ¿no? O sea, desde el dormir, desde el comer, desde a qué hora se baña, desde a qué hora salen de casa, o sea, todo al final es muy rutinario para los niños y funcionan muy bien con esas rutinas. El que hay que darles para que duerman bien, realmente, pues como siempre se ha enseñado, es que hay que encontrarles un balance dentro de su alimentación. La estructura alimentaria, yo siempre les digo, tanto de horarios como el balance de alimentos.
Entonces, las comidas principales siempre van a ser desayuno, comida y cena. Y muchos son de costumbres familiares. Para muchos papás es por ejemplo, dicen, es que nosotros nomás desayunamos un licuadito, comemos bien, pero a veces comemos tarde, comemos 5 o 6 de la tarde, porque he encontrado familias así, y ya nada más comemos una concha y una lechita. Sí, para ti, para el niño no le funciona, ¿verdad? Y al final, pues sigue siendo azúcar y eso estimula también al niño y termina viendo pantalla, entonces sigue sobreestimulando su cerebro. Entonces, al final hay que buscar primero estructura de horarios, dependiendo la edad del niño hay que ver a qué hora vamos a darle su último alimento. Por lo general, en la infancia, preadolescencia, buscamos que no estén pasando de las 8 de la noche en su último alimento, para que para más tardar, dependiendo nuevamente la edad, para las 9, 9 y media más tarde ya estar durmiendo. ¿Sí? Pero realmente un alimento en específico para que pueda conciliar bien el sueño no existe, es más bien como el balance de todo el platillo para que pueda, que no haya un sobreestimulante cerebral que no le permita el dormir, como la cafeína, por ejemplo, que hace rato platicábamos, los azúcares, que son esos alimentos que van a sobreestimular. Cafeína, pues está en el chocolate, las bebidas tipo tés, hoy muchas mamás usan tés, té negro que tiene una muy alta cantidad de cafeína, el té verde, y muchos adolescentes hoy por hoy usan el matcha. El matcha también por naturaleza tiene muchísima cafeína, estimulante, y por alimentos altamente no calóricos, sino altamente en azúcares refinados, pues eso también los van a sobreestimular para dárselos antes de dormir, pues no va a funcionar. Gracias. ¿Tenemos otra? Sí, sobre el uso. Sí se escucha. Sobre el uso de la melatonina. Yo soy pediatra y nutricionista pediatra, y cuando yo investigo sobre por qué el niño está teniendo problemas para el desayuno, resulta que la cena las hace a las 11 de la noche y la mami después de las 11 de la noche le da la melatonina, porque el papá llega a las 11 de la noche y quiere que lo vea. A veces me encuentro en la disyuntiva, si no, no va a ver al papá. Entonces yo trato de decirle a la mamá que tiene que adecuar el horario a la edad de su bebé y no a los horarios del papá. Entonces no sé qué más me puede usted ayudar. Era una chascarrilla, ¿no? Yo nomás le decía que le pusiera una foto en la cabecera ahí del papá. Digo, creo que aquí lo más importante es concientizar a los papás, ¿verdad? O sea, yo entiendo cada familia, o sea, cuando hablamos de pacientes, cada paciente es diferente, pero eso engloba a la familia, eso es lo que hace que cada paciente sea diferente. O sea, quiénes integran a la familia, los hábitos que tienen. Entonces aquí es más que nada poder concientizar. Quisiera decirle que pues alarguemos esa parte del sueño, ¿verdad? Pero lo ideal es simplemente explicarle a los papás por qué es tan importante, por lo que platicamos ahorita, por qué es tan importante que debemos de cuidar la salud del niño y de toda la familia. Yo sé que, digo, somos médicos, nosotros vivimos eso, ¿verdad? Cuando nos llaman a urgencias, queremos estar acostados con cerca de nuestra familia, ¿verdad? Y entender que pues, tenemos que buscar una armonía en cómo cada uno de esos procesos que están ahí, que vamos viendo crecer a los hijos, pues les permite seguir creciendo, ¿verdad? Entonces son esfuerzos que hacemos todos, simplemente es concientizar a la familia. Gracias. Tenemos 2 preguntas de las personas que están conectadas por Zoom, y la primera pregunta es para el doctor Kenny. ¿Qué estrategias recomienda para esos despertares frecuentes y conseguir que se duerman? Y la segunda pregunta es para la licenciada Catalina. ¿Qué opinan de la suplementación de magnesio para mejorar la calidad de sueño? Ok, gracias por la pregunta. Quisiera decir que el 100% es causa de las pantallas, de todo lo que se sobreestimula a los niños. No puedo decirlo, pero quisiera decir que es el 100%. No es la única causa. O sea, realmente aquí es, cuando vemos esos despertares,
es, o sea, recordar, son niños. Entonces, todo lo que ellos exponen no tienen el mismo juicio que un adulto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces tiene más que ver con qué se expone el niño. Si hablamos de pantallas es lo principal, pero no es la única razón. Puede haber cuestiones familiares, cosas, simplemente el escuchar a los papás discutir, cuestiones de la escuela donde el niño a lo mejor no se siente a gusto, ¿verdad? Entonces, toda esa información que el niño está recibiendo en el día a día está sobreestimulando pensamientos. Y esos pensamientos se van a ir al sueño. Platicábamos que el cerebro aprende en vigilia, pero toda esa información se va a afianzar en el sueño. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir esos conflictos de cómo el niño percibe esa información y la va guardando. Y entonces, eso es lo que genera el niño que se despierte. Todo lo que va aprendiendo en el día. Entonces, tenemos que indagar más a fondo cómo es ese entorno, qué está influyendo en que ese niño se esté despertando. Entonces, aquí lo más importante es indagar más a fondo qué influye. Gracias. Y la segunda pregunta. Bueno, la suplementación siempre es un temazo entre la consulta porque como hoy es muy, está de moda más bien suplementar a los niños por suplementar, aunque no tienen ni idea de por qué están suplementando. Entonces, aquí entramos en una disputa con los papás, ¿no? Porque no duerme, dale melatonina, no duerme, ya he escuchado que le dan magnesio y entonces, y es que la vitamina D, y es que el calcio, ¿no? Entonces, el hierro, por ejemplo, también. Entonces, evidencia, obviamente evidencia de todo, pero que fuertemente esté la evidencia de que ayuda, eso sí ya entra en duda, ¿no? Entonces ahorita me quiero apoyar también con el doctor Remus ¿por qué? Porque justamente también lo platicábamos y el magnesio se da mucho como en conjunto con la melatonina, sin embargo, ¿qué tanto les puede llegar a funcionar y quién no? Entonces, realmente sí hay evidencia que los ayuda pues, a relajarse. Hay otras personas que usan el magnesio también para el apoyo, para ir a evacuar y les funciona bien también, y hay otros que no. Entonces, me gustaría también escuchar desde la perspectiva de neurología qué tanto lo pueden llegar a utilizar. Sí nos hemos llegado a apoyar de él, porque sí hay evidencia que nos puede ayudar, sin embargo, qué tan fuerte es la evidencia tampoco está tan sustentada. Sí, bueno, las guías no recomiendan el magnesio en la parte pediátrica, pero pues ya saben, está la parte off-label y todo esto. Sabemos que el magnesio también influye sobre ciertos neurotransmisores, principalmente el GABA. El GABA pues, es un inhibidor por excelencia y también va a influir, no de manera directa, pero sí indirecta, en la cuestión de cómo se modula la melatonina. Entonces, por esa razón es que se llega a indicar. No, yo en lo personal no lo uso, pero sí pues simplemente recomendarle a los papás que la mejor estrategia es la terapia, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más importante. Doctor Ángel. Sí, buenas noches. Dos cosas nada más. Uno, el evidenciar que el pediatra, y sobre todo el pediatra clínico, pues nos metemos en la casa de la familia, nos metemos en la cama de la familia, en la mesa de la familia, ¿no? Entonces es importante pues, saber cómo manejarlo de esa manera y pedirles, ahorita que está la iniciativa del multidisciplinario y multivisión, de poder verla, que si existe o si no, valdría la pena que se promoviera como estrategia de comunicación, como está el plato del buen comer, la jarra del buen comer, la almohada del buen dormir, ¿no? A lo mejor como una iniciativa, estoy proponiéndolas como que se pudiera hacer con justificaciones y para poderlo recomendar nosotros como pediatras y justificar también, porque también es un tema pues pues que puede ser clientelar, no meternos, ¿sí me explico? Porque pues no nos están preguntando y esas cosas, ¿verdad? Esa es como iniciativa y muchas gracias por... No sé qué piensan de esa, o si existe en el mundo, o si le han puesto ese enfoque así didáctico, que existe una herramienta para poder, con todas esas cosas que se están diciendo, con toda la justificación. Gracias. ¿Hay almohada del buen dormir? No. Bueno, mencionan que no hay ninguna iniciativa, pero la idea es buena para ver si sacamos algo en redes sociales del Colegio de Pediatría para difundir. Vamos a dar oportunidad de un par más de preguntas porque nuestros ponentes también tienen que cenar. Entonces, doctor Mendoza, adelante. Bueno, excelente tema. Y quiero
comentar algo. Sabemos que el uso de... Tengo tiempo dedicado a medios electrónicos, ¿sí? Y de hecho tengo una declaración, un statement que subimos a la página con APM, subimos a la página de la Academia Mexicana de Pediatría y lo subimos a la página CyberPets. Lo subimos hace 3 años y analizamos el uso de pantallas, el uso de medios electrónicos, las recomendaciones, y eso es para los papás. Al que tenemos que educar es al médico, pero al papá es al que hay que educar. Entonces ahorita vemos mucho problema por el uso de medios electrónicos y este es uno de ellos. Entonces el statement ahí está disponible, al que le interese me manda un mensaje y yo se lo hago llegar. Pero el otro punto que quiero comentar es, aparte de la educación, de la puericultura, aparte de esto, los chicos que usan medios electrónicos y se desvelan o duermen, mal tienen problemas de sueño, al día siguiente toman bebidas, le llamamos nosotros de alto octanaje, que tienen cafeína, ¿sí? Entonces, quítale la cafeína a un adolescente, quiero verte de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que usan para mantenerse despiertos en el día. Se duermen de día y están despiertos en la noche. Entonces, no quisiera que me digan cómo le hacemos con esos chicos. ¿Alguna intervención de cómo abordar a los chicos que toman bebidas estimulantes? Bueno, una nomás recordar, ¿verdad? Del uso de dispositivos está la regla del 666, que es menores de 6 años, es 0. Eso no es negociable y son reglas. De 6 años a 11 años es 1 hora. Y siempre y cuando estoy viendo qué está viendo el niño, y también no es negociable. Si el niño se enoja porque ya le quité el dispositivo porque se acabó su tiempo, entonces lo ideal es evitarlo. Y a partir de los 12 años son 2 horas máximo, hasta que el papá decida, pues ya que sea más independiente y toda esta parte, ¿verdad? Pero esa es como la recomendación. Obviamente cuando estamos hablando de tiempo de ocio, ya si hablamos de procesos académicos que tienen que ver con la escuela, ahí no hay un tiempo límite, pero incluso aunque el niño diga, oye, es que esto es de la naturaleza, y sí, yo entiendo, pero hay otros recursos que podemos usar, y ahí entran los libros, ¿verdad? Recordar que los dispositivos no es lo único que existe para aprender, hay más recursos. Podemos ir a la naturaleza, conocer las hojas de verdad, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, sé que estamos en un tiempo donde pues entran más toda esta tecnología, pero siempre hacer conciencia y mostrarles lo que significa y cómo repercute. Gracias. Por último, tenemos una pregunta para el ingeniero Agustín sobre los dispositivos que presentaste en pantalla. ¿Cuáles de ellos se usan en niños? Todos los aparatos que presenté hace unos momentos son o pueden ser usados en infantes dependiendo del contexto clínico de cada uno de las pacientes, del contexto familiar y de la necesidad específica. Por ejemplo, ya ven que mencionaba tanto la opción quirúrgica como la opción del CPAP o la de la cánula de alto flujo. Cada una de esas, y bueno, entre todas las demás tecnologías que mencioné, depende exclusivamente de cuál es la necesidad específica de esa persona en ese momento. Ya si se decide, por ejemplo, que el niño o la niña es candidato al uso del CPAP y lo tolera, bueno, pues se continúa ese seguimiento con la máquina de CPAP. En caso de que no sea receptivo o receptiva al CPAP, se puede evaluar alguna de las otras opciones, pero no, siempre vamos a caer en la cuestión de cuál es la clínica específica de ese paciente y cuál es la necesidad en ese momento. Pero sí, todos son usables en pacientes pediátricos. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes por su participación en esta sesión académica, pero primero vamos a pedirle al doctor Jorge Guerrero que pase al frente porque la doctora Nelly le va a entregar su constancia de participación por haber presentado el caso clínico. Pues, pásale aquí de este lado para que también salgas en la foto. ¿Puedes pasar aquí? Sí. Y también agradecemos al ingeniero Agustín Carvajal por su participación, el doctor Kenny Lemus, la licenciada Catalina Lozano y la licenciada Georgina Michel
por su participación. Ahora sí, todos. Bueno, aquí. Gracias a todos, buen provecho. Muchas gracias, doctor Ismael, por este panel. Gracias a nuestros expertos, seguro si quedaron por ahí algunas preguntas, estarán todavía por aquí cenando. Finalmente, antes de concluir y bueno, que sigan degustando y platicando, les recuerdo que la sesión correspondiente a agosto no se llevará a cabo, ya que tenemos nuestro Congreso Internacional. Entonces, nos veremos de forma híbrida hasta el 17 de septiembre para tener también un festejo muy mexicano. Agéndenlo ya para nuestra próxima sesión aquí en el MS, va a ser en septiembre. Y ahora me permito todavía pedirles su atención para escuchar al doctor Flores Doria, que tiene un mensaje. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Les prometo que va a ser algo muy breve, menos de 40 minutos. Prácticamente estoy muy contento porque después de casi un año de trabajo hemos podido culminar el programa académico del Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2026, al cual la doctora Nelly García, nuestra presidenta, nos invitó desde el inicio de las últimas sesiones de este año. Ha sido un trabajo muy arduo. Como les saben ustedes, hay más de 120 conferencias, 6 talleres, un curso internacional de infectología pediátrica, un curso internacional de enfermería pediátrica. Ya nos contestó el Consejo de Certificación en Pediatría, avalando algunos de los talleres que enviamos. Nos faltan 3 talleres. En esta ocasión tenemos mucha participación de enfermería pediátrica a nivel internacional y nos faltan 3 talleres de enviar al Consejo para su evaluación. Hay una, Brandon, no sé si me hagas favor de, el día de ayer pudimos terminar un documento en PDF con el programa académico completo. Los invito a que por favor lo escaneen, bajen el programa académico del Congreso, está completo aquí en este código QR. Están todos los días, todas las salas, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Están descritas cada una de las conferencias, todos los profesores, y están señalados los profesores que vienen de hospitales extranjeros. Espero que tengan oportunidad. Este programa todavía no está incluido en la página web del Congreso. Lo vamos a incluir a partir de la próxima semana, terminando las 2 programaciones que nos faltan de los talleres de enfermería. Y entonces por eso pues les pido un brindis. Muchas gracias. Ha sido de veras mucho trabajo. Salud. Bueno, la otra noticia me entristece mucho. Después de muchos años de trabajo continuo, intenso, de mucho compromiso y pues de haber, discúlpenme, ¿verdad?, pero me ganan a veces los sentimientos, de haber sido enlace con profesores locales, con profesores nacionales, con profesores extranjeros, con la industria farmacéutica, con hospitales, de haber estado
realizando actividades con todos los socios del Colegio de Pediatría, pues hoy asiste a la última sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León, una persona a la que quiero agradecer, quiero agradecerle mucho. Les pido un aplauso para Brenda. Aquí queda. Vamos a quedar tantito, pero no importa. Tenemos un gran aprecio para Brenda. Todos la conocen más a ella los profesores que a mí o que a la doctora Nelly. Ella es la que nos ha apoyado de una manera muy, muy importante. Bueno, pero pues también queremos felicitarla porque empieza una nueva etapa en su vida. Entonces, se muda de país con un estado social diferente. Ahora es la señora Brenda. Entonces, queremos pues también brindar por ella y desearle que tenga mucho éxito, mucha felicidad, que regrese de vez en cuando, que se conecte a las sesiones. Salud por Brenda. Te queremos mucho, Brenda, y te deseamos mucha felicidad. Ahí están los micrófonos. Bueno, ahora la otra noticia que les voy a dar me entristece más. No sé si deba hacerlo público, pero acabo de recibir un mensaje de un gran amigo nuestro, de todos nosotros. Acaba de fallecer su mamá. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor Luis Gerardo Alcalá Galván, expresidente del Colegio de Pediatría. Pues gracias por su atención. Buenas noches, salud. Gracias, Nelly. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos en el Congreso y en septiembre. Despedimos la transmisión de Zoom. Buenas noches.